Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metagol. Somos Fer Casals. Y Santiago Bauzá. Bienvenidos de nuevo y bienvenidas al puntapié inicial a la temporada con dos fechas que nos entregó las Premier que no dejaron muchas certezas. Sería raro tenerlas con dos fechas No, recién. de hecho, algo que me llama mucho la atención es la cantidad de equipos distintos que han podido ganar en las primeras dos fechas. Totalmente. Pero bueno, sí hay material para el análisis, porque si no tenemos que hacer un episodio en la fecha 30 para poder tener alguna certeza. Empecemos por la punta, empecemos por Arsenal. Por diferencia de gol quedó allí en el primer puesto, con dos triunfos bastante disímiles. Un muy ajustado 1-0 en Old Trafford y un desatado 5-0 contra Leeds en el Emirates. También con un contraste en cuanto a lo que fue, por un lado, la lesión de Saka, que va a estar un mes fuera y es preocupante. Y por otro lado, la aparición de Gyökeres finalmente en la red, que es lo que el hincha esperaba, ¿no? Sí, de hecho, el Arsenal se desayunó con varias lesiones, no solamente la de Bukayo Saka. Sabemos que Kai Havertz va a estar afuera. Por suerte, no el tiempo que se esperaba, habían temores de una rotura de ligamento, finalmente eso no es. Pero que va a estar por lo menos 1 o 2 meses afuera, eso seguro. Con lo cual le viene muy bien al Arsenal esta próxima fecha FIFA que se viene en un par de semanas. Se lesionó también Ben White, Sí, que como no fue, siempre. no fue ni al banco en el partido contra Leeds, después de que haya sido titular y de buen rendimiento, me pareció, contra Sí, Manchester United. sí, sí. Se lesionó, bueno, se dislocó el hombro Martín Odegaard, siendo una dislocación del hombro, obviamente lo sacó del partido, pero no se espera que sea algo demasiado duradero ni muy grave, pero no deja de ser Martín Odegaard. Y Estaría el como domingo igualmente, ¿no? Me imagino que va a estar el domingo. el domingo no lo sé, quizás necesita algo de reposo, puede sacarse el hombro del lugar, Mm. pero, pero bueno, es que a eso quería ir porque más allá de estas cuatro lesiones de cuatro jugadores que al menos la temporada anterior eran indiscutidamente titulares, Sí. el Arsenal yo creo que está en una posición mucho mejor para tratar con esas lesiones en cuanto a lo que hizo en el mercado de pases, especialmente con la que yo esperaba que fuera quizás la segunda incorporación o la incorporación más importante de este mercado después de lo de Gyökeres, que fue lo de Berechiese. Llegó, finalmente Llegó, llegó. llegó y yo creo que si el Arsenal no lo iba a buscar o no iba a buscar un jugador para la posición de extremo izquierdo que superara ampliamente a lo que tenía a disposición, yo hasta te digo, estaba dispuesto a cambiar mi predicción. Pero ahora que lo hicieron, yo creo que me pongo firme en que este es un año bueno, que es una chance inmejorable para mí, para el Arsenal, de ir por todo. Lo demostraron más con un triunfo emocional que táctico ante Manchester United. Un triunfo que realmente, si vamos al juego, no fue un gran triunfo, no fue un gran partido, ni mucho menos. Deslucido, ¿no? Pero hay que ganar en Old Trafford, más allá de que este Manchester No, y City, este además, Manchester United parece ser el de la temporada pasada, ¿no? y además incluso en las épocas, no te digo actuales, pero anteriores, viste, no sé, con Ten Hag o con Solskjaer, que tampoco eran grandes épocas de Manchester United, al Arsenal le costaba horrores ganar en Old Trafford. Siempre costó, es verdad. Y que se empieza a acostumbrar a ganar o a sacar triunfos en una cancha donde rara vez lo hizo, que creo que antes de ese triunfo, creo que había sido el gol de Thomas Partey, no, el debut de Thomas Partey, quiero decir, en 2020, el último triunfo había sido en 2006. No, y Con además gol- toda esta racha que tiene el Arsenal con respecto al Big Six, ¿no? Que Sí. tampoco, yo sé que es conformarse con poco, siempre está la cuestión de, bueno, pero cuando ganan algo, y no hay copa de ganarle Sí, siempre al pero Big Six, pero te acerca a ganar obvio. algo. Ganarle a los clubes, a los cuales además, hasta hace muy poco tiempo, el Arsenal iba a esas canchas, iba a jugar contra esos clubes a regalar puntos. Y hoy lo está Pensan, haciendo. sí, Y además, ya pasando un poco el partido contra Leeds, de nuevo, creo que pasa por otra cuestión que quizás ya va por una cuestión de gustos. A mí personalmente, si yo fuera un hincha neutral
que no tiene ningún caballo en la Premier League, yo vería al Arsenal y no estaría demasiado entusiasmado de verlo, pero yo creo que esto es lo que es exactamente lo que Arteta quiere. Que Arteta quiere sofocar a los rivales, quiere que el Arsenal sea una almohada, pero no para dormir, sino para ponérsela en la cara de los rivales y que hasta que queden tiesos. Y me Pero parece vos, que eso vos estás diciendo que vamos a ver un Arsenal jugando más feo. no jugando más, o sea, no va a ser un Arsenal de transiciones, no va a ser un Arsenal emocionante, me parece a mí, no va a ser un Arsenal como el de la 22-23, me parece que ya estamos lejos de eso y me parece que las lecciones que decidió aprender Arteta de eso eran, y me parece que lo expresó muy claramente, que quería controlar partidos, o sea, es un tipo obsesionado por el control de los partidos. Sí, Una como cuestión Guardiola, ¿no? que yo posiblemente no esté en cuanto a gustos, tan de acuerdo, pero que en base a las necesidades quizás que tiene el Arsenal, a lo que ha aprendido de pegarse la cabeza contra la pared tantas veces, y de lo que la propia Premier, me parece a mí, demuestra en base a los equipos que ganan de una cierta manera más sólida, menos emocionante, y los que aluden a la épica, me parece, porque además el hincha del Arsenal ya ha estado ahí, Sí. yo creo que, o sea, no lo culpo a Arteta por elegir este camino. Está bien. ¿Vos ves que la incorporación de Gyökeres tenga algo que ver en esto? ¿En tener más un delantero de este estilo, en el estilo Haaland que vimos en la temporada anterior? ¿Tendrá un poco que ver con eso? Yo creo que sí, pero igual es curioso porque si por algo se caracteriza a Gyökeres, es precisamente lo contrario, que es un jugador que si vos vas a ver la mayoría de sus goles en el Sporting son goles corriendo mano a mano contra un defensor, ganándole con el cuerpo, ganándole en el mano a mano y después pudiendo definir con mucho espacio enfrente, espacio que en el Arsenal no va a tener. Pero que de todos modos, aún así hemos visto un gol. El primer gol, de hecho, que hace Gyökeres es un gol muy característico suyo. Sí, Así totalmente. exactamente lo que digo. Es- Con lo cual, pero yo quizás no es sé más. si ese gol, no sé si ese gol lo convertían los delanteros del Arsenal de la temporada Eso no. pasada. A mí me Eso parece que no. no lo Eso es teníamos verdad. eso. Eso es verdad. Y Gyökeres igual me parece fundamental precisamente para eso, para ofrecer una referencia de área que el Arsenal claramente no tenía. Y bueno, yo creo que también va a ser importantísimo ver ese también en el futuro cercano, precisamente porque ofrece, para mí, no solamente por su habilidad y por su gambeta, que es algo que el Arsenal mucho no tiene, sino también para que el Arsenal deje de ser un equipo tan predecible y para que los rivales no se enfoquen única y exclusivamente en marcar a Bukayo Saka y a sacarlo del partido, porque sentían que con sacar a Saka del partido le ibas a hacer las cosas mucho más difíciles al Arsenal. Con lo cual, si ahora sacas a Saka del partido, del otro lado está ese, que también es un tipo que le encanta encarar, que le encanta agarrar la pelota, que le encanta correr con la pelota y que no va a solamente ir al fondo y tirar el centro llovidito como lo suele hacer Martinelli. Y en este contexto de lesiones, tampoco descartaría yo el hecho de que tener a futbolistas como Trossard, como Gabriel Jesús, que aparentemente vuelve, también ayuda a conformar una seguridad, al menos en el ataque, para que no termines con Merino, como pasó también en la temporada, más allá que funcionó, ¿no? Sí, de hecho ahora Gabriel Jesús anunció que estaba volviendo ya a entrenarse con pelota y dada la lesión de Kai Havertz, el timing no podría haber sido mejor, la verdad. Totalmente. Más allá, como vos decías, si nos abstraemos un poco de nuestro caballo en la Premier, me parece que Arsenal es el rival a vencer, me parece que es el rival que todos quieren, que todos le temen. Puede ser, o sea, pasa que bueno, también tenés el campeón defensor, ¿no? El Liverpool que también sacó 6 de 6 que esto puede Pero ser una vamos a, buena. vamos a llegar al Liverpool, pero me parece que en otro contexto, ¿no? Me parece que está dejando alguna duda el Liverpool. Ya vamos a llegar. Pasemos antes por los Spurs, porque también ganaron sus dos partidos. Dos triunfos, 3-0 al Burnley y 2-0 al City, ni más ni menos. Ahí yo noté, no sé si vos lo ves así, noté un cambio de actitud en el Tottenham.
un destrabe, ¿no? Como buena sensación es un equipo que juega relajado, que no llega nervioso al gol, como que tiene un poco más de paciencia que en temporadas anteriores. No sé si es madurez, no sé si qué es, no sé si notaste esto en los Spurs. Sí, a ver, hay que, primero que nada, hacer la salvedad de que, más allá de que para alguno que otro que no tanto no ve Premier League, le puede sorprender el resultado del Tottenham ante el Manchester City, hay que hacer la salvedad de que ha sido históricamente su cuco. Sí. Y de alguna manera siempre encuentra la forma del Manchester City de jugar su peor partido del año frente a Tottenham y eso sigue ocurriendo. Eh, y la verdad que lo hemos visto, realmente me quedé bastante frío con James Trafford en el arco, un arquero por el que invirtieron bastante, que también estaba la narrativa alrededor de Sí. su regreso al club donde había salido y que dejó bastantes dudas. Pero más allá de eso, yo creo que Tottenham, incluso con alguna que otra molestia, entre comillas, por la floja actividad en el mercado de pases, solamente trajeron a dos muy buenos jugadores como Mohamed Kudus y Joao Palhinha, pero se han perdido de fichar a Brian Mbeumo, se han perdido de fichar a Morgan Gibbs White, se han perdido de fichar a Berechi S, con quien tenían todo hecho. Todo Eh, sellado. Estaba en el WhatsApp, dicen, ¿no? Ya estaba en el WhatsApp de organización de los Spurs. y de hecho se dice que a partir de un artículo que salió en The Athletic, que después de cerrar todo con el Tottenham, ese hincha confeso del Arsenal llamó a Arteta personalmente para ver si podía haber una última oportunidad de ir para allá, y la hubo. Ya hubo. Eh, Así que, pero más allá de eso, yo creo que el Tottenham me parece que es como vos decís, o sea, ya se nota que tiene ya el equipo en su mayoría completo, que había sido el gran drama de la temporada anterior, no contar con más de la mitad de sus titulares. Se nota, por ejemplo, a un Richarlison totalmente, Renovado, ¿no? sí, realmente parece, al punto que le ganó el puesto a Dominic Solanke, ya hoy por hoy es No es el titular. poco. Lo validó con un golazo en la primera fecha, y su rendimiento también contra Manchester City fue muy bueno. Hay quienes dicen que es año de mundial y que aprovecha para Ah, mostrarse su mejor versión, para está meterse bien. en ese. Creo que de hecho, no sé si está en la última convocatoria de Ancelotti. Me parece que no. Pero Bueno. poco a poco va a ir haciendo fuerza. Pero sí, yo Hablando creo que un poquito del City, la verdad es que no vi a un City desmejorado. Me parece que hizo más o menos el juego que hace siempre. El primer tiempo lo superó a los Spurs. No, no me pareció un mal partido del City. no es un mal partido. Sí me dio la sensación de que como habíamos dicho un poco en la previa, el Manchester City está pasando por un periodo de cambio de guardia, me Mm, parece, muy fuerte. Tanto en el mercado de enero como en este mercado actual han incorporado una gran cantidad de jugadores nuevos. Están, de hecho, y dejando ir a un montón de otros. Ya sí. se fue Kyle Walker, por ejemplo. Parece que se está por ir Manuel Akanji, por ejemplo. Echarri, ¿no? Eh, Echeverry. pero Echeverri acaba de llegar Está también. bien, pero digo, había ahí una. Había Ese mostrado algunas está- cosas en el City. sí, sí, sí. Pero bueno, ya por ejemplo, en los últimos dos mercados, como digo, ha llegado Kusanov, ha llegado Marmoush, Nico González, ¿cómo se llama este? Ryan Cherkit y Yanni Reinders, que ha sido de lo mejor Sí. de estos partidos de Manchester City. Pero yo creo que todo este cambio de personal, bueno, y el arquero Trafford, como habíamos dicho, todo este cambio de personal me parece que lo está haciendo muy brusco, quizás. Mm. Especialmente también con la salida de Kevin De Bruyne, con todo lo que eso implica. Y que por ahí algunos de esos jugadores todavía no se han terminado de acoplar a lo que está buscando Manchester City. Quizás eso termine ocurriendo, pero que en este momento me parece que eh, esos problemas, si querés, de crecimiento que están teniendo este grupo de jugadores que está todavía tratando de reemplazar a los históricos, reemplazar a los jugadores que ya llevan muchos, muchos, muchos años en el City. Además de algunos de estos jugadores precisamente que están empezando a bajar el nivel, caso Bernardo Silva, por ejemplo.
que está Sí. dejando de grabar, me parece. No, y además que Por se había construido, en el City se había construido también una mística, ¿no? Jugadores que ganaron todo, bueno, eso se rompió porque, bueno, pasa el tiempo, Sí, y sí. sí, hay que Quizás reconstruir, ¿no? la caída fue un poco más repentina al principio, pero después se terminaron acomodando un poco para terminar terceros el año anterior. Yo igual lo que estaría pendiente es del reingreso al equipo titular de Rodri junto a Tijani Reinders. Vos decís Ahí que puede, en esa dupla está, digamos, el núcleo. podemos, me parece, llegar a ver un mediocampo muy, muy interesante del Manchester City con esos dos juntos. Ok. Dicho esto, el Tottenham, como te digo, ya lo había dicho también en la previa, le tengo muy alta estima a Thomas Frank como Ah, técnico, mira. eh, muy alta estima. Lo que ha hecho con el Brentford es extraordinario y yo creo que ya se nota inmediatamente que lo que vos decís, que juegan con una soltura y con una tranquilidad, me parece, mental, que nunca tuvieron con Ange Postecoglou. Eh, y yo creo que puede ser, pueden, más allá de, como te digo, que esté medio lenta la cuestión con los refuerzos, puede sacar mucho jugo de este equipo, me parece. Bien. Pasemos al Liverpool, que también tuvo dos triunfos, 4-2 al Bournemouth y 3-2 en el último minuto ayer ante el Newcastle en un partidazo. Por momentos, Liverpool muestra, no sé si coincidís, alguna vulnerabilidad desconocida hasta el momento, al menos en lo que fue la temporada pasada. Y por momentos también explota en el ataque y se le ve bien acoplado, especialmente a las incorporaciones, ¿no? Me parece que Sí. los jugadores que llegaron se acoplaron muy, muy rápido. Sí, igual depende. Ya para empezar, tienen también al igual que el Arsenal, ya han empezado a sufrir un poco con las lesiones. El caso, por ejemplo, de una de las incorporaciones, precisamente, de Jeremy Frimpong. Frimpong se El, lesionó. exactamente, tuvo que jugar Dominic Soboslai Hmm. de lateral derecho y lo hizo bien. Lo hizo Para, bien. para la sorpresa de todos nosotros, lo hizo bien. Sí, Hay sí. que ver si mantiene a Szoboszlai o va por Conor Bradley, un jugador obviamente más establecido en ese puesto, este fin de semana, que se le viene un partido heavy, ya diremos cuál. Pero coincido con vos en esto de que, a ver, más allá de que el mercado de Liverpool, vos ves nombre por nombre y ha sido absolutamente extraordinario, Genial. el libre de jugadores que ha traído, sí me parece desparejo. Me parece que se ha reforzado muy bien en ataque, muy bien, y quedó bastante flojo en defensa. Atrás. Sí. Y no necesariamente por la cantidad, sino por los propios nombres. Kerkez y Frimpong son jugadores de corte muy ofensivo. De hecho, Frimpong brilla en el perdón, en el Bayer Leverkusen, quiero decir, jugando como carrilero, no como lateral. eh, en línea de 5, con lo cual ya empezamos a ver que, bueno, justo también da la casualidad que les ha tocado enfrentar a rivales que juegan muy bien de transición, como Bournemouth y como Newcastle, y ambos han podido revertir un 0-2 Sí, en contra. Y en Newcastle más aún con el aditivo de haber tenido un jugador menos. sí, sí. Por el momento, el Liverpool ha encontrado después de esos dos partidos, a partir de una tremenda resiliencia y de estar buscando. De hecho, el 3-2 contra el Newcastle es un auténtico golazo, Sí. como tocando todos y encima lo que ha encontrado también el Liverpool son dos héroes in- inesperados en absoluto, como fue primero Federico Chiesa, un Hmm. jugador que parecía que tenía todo para irse del Liverpool, y después en la segunda fecha, un pibe de 16 años. Increíble. El Vean cómo Arsenal hace debutar a un pibe de 15 y el Liverpool mete a uno de 16, pero te gana el partido, ¿no? Te ojo supera. que el de 15 del Arsenal ganó un penal, que también me parece que es meritorio, pero Sí, bueno, obvio. y no fue para ganar un partido tampoco, ya estaba totalmente definido eso. Por eso. Eh, a lo que quiero ir con esto es, precisamente como vos y yo ya hemos estado ahí, esto de, yo tengo la sensación de que la Premier League ha demostrado en los últimos años ser muy cruel con los equipos que se van construyendo a base de épicas. Mm, sí, sí.
a base de triunfos así, En triunfos el que último minuto, sí. lo que uno dice la suerte del campeón, me parece que en la Premier no corre. En la Premier termina Campeona el mejor, no el el más que tiene más consistente. suerte. El más consistente. O sea, el único caso donde ha ocurrido fue el Leicester City y también, insisto, siempre tenemos que decir esto, la 15-16 fue una temporada donde todos los grandes, entre comillas, por un motivo o por otro, estaban o en transición o en una temporada espantosa. Eso no va a ocurrir, ya no está ocurriendo. No. Yo creo que, bueno, todavía quedan unos días del mercado de pases. Aún así parece que el Liverpool está más cerca de hacer un nuevo intento por Alexander Isak que por Mark Guehi, que sería una gran solución en la defensa. Para mí se El tiene que único dar lo de Isaac, ¿no? Porque no puede volver a Newcastle después de todo esto, ¿no? que no quiere, pero de nuevo, es otro nombre más al ataque que va a tener que pelear contra un Hugo Kitike que arrancó muy bien, que ya hizo 2 goles en los 2 partidos y por el Sí. que ya se invirtieron una absoluta fortuna. Y que sigue siendo la defensa una zona muy, muy endeble. O sea, le llega a pasar algo a Mandai o a Konaté, y sus únicos suplentes son Joe Gómez, que a esta altura tiene planta permanente en Liverpool, Joe Gómez, Sí, y el recién llegado central de 18 años, Giovanni Leoni, un jugador que solo tiene una temporada de Serie A con Parma a sus espaldas, una buena temporada, pero de ahí a jugar seguido en la Premier League con 18 años puede ser heavy. Y que sea una de apenas 4 opciones en el puesto para el campeón defensor de Inglaterra, le puede costar caro el Liverpool. Yo digo, vamos a ver cómo sigue esto, vamos a ver si el Liverpool trabaja en esa zona en estos días que quedan de mercado, pero a día de hoy concuerdo con vos en que hay algunas dudas a resolver. atrás, ¿no? El problema sería atrás y no adelante y mucho menos si llega Isaac. Hablemos un poco del Manchester United, que como adelantábamos, un poco recuerda al Manchester United de la temporada pasada. Me parece que es otro equipo que incorporó muy bien. Todo sigue igual de mal, ¿no? En el sentido al menos de esto, una derrota ante Arsenal, como hablamos, y bueno, un empate ante el Fulham. La apuesta tal vez sea que Sesco revitalice el equipo, que explote, porque de otra manera no veo cómo puede empezar a tener buenas sensaciones el equipo y que eso se sienta también en los hinchas, en el estadio, en lo que es Old Trafford, ¿no? Que se perdió también un poco de eso. Mirá, yo lo que he visto de estos primeros 2 partidos del Manchester United es una confirmación de lo que ya me parecía en la previa, que es el Manchester United ha incorporado muy bien en el ataque, ha traído 3 jugadores de ataque muy, muy, muy bien conceptuados, como Mbeumo, como Mateus Cunha y como Benjamin Sesko, pero el mediocampo es el mismo de siempre. Claro. En el mediocampo salió a jugar otra vez con un doble 5 de Casemiro y Bruno No. Fernández, Casemiro que no después puede se más. cambió, Casemiro que no puede después se más. cambió por Casemiro y Mason Mount, y que después se cambió por Casemiro y Manuel Ugarte. Ahí hay un Eh, problema. Ahí hay un problema y además no solamente he mencionado a Bruno Fernández, a Mount y a Ugarte como acompañante de Casemiro, porque está todo roto aparentemente entre Rubén Amorim, el técnico, y una de sus joyas de inferiores como Kobe Maino, ¿Qué que pasó eso me llama ahí? Eso es poderosamente. rarísimo. No, aparentemente es quizás por también las necesidades del fair play financiero. El Manchester United ve a Garnacho, que quizás sí es un jugador un poco más prescindible por lo que han traído en ataque y porque creo que nunca se Sí, adaptó a Amorim, que no juega con extremos. sí, Y a Kobe Maino como futbolistas a vender porque son futbolistas surgidos de las inferiores y que por lo tanto lo que llegue por ellos no se amortiza, sino que es pura ganancia. Está claro. bien, pero realmente desde lo deportivo no te vendría bien Kobe Maino, dado que el mediocampo Sí, sí. está tan falto de tanto de creación de juego como de energía para que Bruno Fernández, un tipo que siempre fue mucho más tuvo mucha más influencia en 3 cuartos de ataque para adelante, tenga que jugar de doble 5.
porque de otro modo no ve la pelota, porque encima también se fue de Christian Eriksen, que era el otro jugador que más o menos cumplía ese rol, bien o mal, pero lo cumplía. Y yo creo que, la verdad, también es un poco lo que digo, contra Manchester United vimos destellos, contra el Arsenal quiero decir, vimos destellos de lo que puede generar ese ataque, unas Sí. buenas chances de Cunha, de Mbeumo, ese palo de Dorgu. Son jugadores peligrosos. También hay un problema con el arquero, ¿no? Me parece que tienen Sí, que solucionar sí, eso. también, también. Primero porque nadie entiende qué es lo que pasó con Onana, que de la noche a la mañana perdió un puesto con un arquero como es Bayindir, que me parece mucho peor. Lo cual es mucho Eh, decir. pero Onana, por lo menos a lo largo de su carrera, ha demostrado que puede ser un gran arquero. No aún en el United, pero en otros momentos de su carrera sí. Ahora, Bayindir, o sea, no convirtió de córner justo el Fulham. Pero cada vez que Manchester United tenía un córner en contra, vos veías que Bayindir Sí. no sabía qué hacer. No se quedaba en su línea, no, o sea, empezaba a recorrer el área para buscar el centro, pero después se arrepentía, siempre quedaba como cayendo en el área chica, lo cual, incluso me acuerdo de la última jugada del Fulham, un corner que Andersen le erra al cabezazo, pero que si no le erra al cabezazo, el gol estaba hecho porque no había nadie que lo defienda. Sí. Un centro hacia adentro contra el Manchester United, mientras ataje Bayindir, es medio gol. Y no te puede pasar eso. Ni siquiera es uno de esos arqueros que salen a cazar mariposas, ¿no? Que quedan por ahí expuestos ante un riesgo que asumen. Este es como que no, se queda ahí. Se queda a mitad de camino, es más riesgoso todavía porque Claro. precisamente no toma ninguna decisión, ni quedarse ni salir. Así que es para mí bastante grave que Manchester United prácticamente esté regalando goles y regalando chances tan cercanas a partir de los corners. Así fue como el Arsenal precisamente les hizo el gol del triunfo. El Fulham estuvo a punto. Y el Dibu volvió al Aston Villa, con lo cual eso estaría terminado, digamos, la posibilidad de que vaya al United. Y de hecho el rumor es que van a ir a buscar al arquero del Royal Antwerp de Bélgica. Vamos a ver cuál es el rol que le van a dar o si, o si realmente confían en Bayindir, pero yo creo que por lo que he visto no me genera ningún tipo de confianza. No, no. Estaría preocupado cualquier hincha del United, justamente el arquero, pieza fundamental. Bueno, la fecha que viene, repasemos, lo adelantaste, el gran partido, el excluyente, el Liverpool el domingo a las 12:30 recibe al Arsenal en Anfield. Partidazo, porque bueno, es la gran medida de este momento de los dos equipos, no solo porque hayan ganado, porque bueno, uno es el campeón, el otro es el eterno segundo. Y algún partido más para destacar. Bueno, el sábado Tottenham recibe al Bournemouth, Manchester United al Burnley. No son partidos muy atractivos. Y también el domingo tenemos un Aston Villa Palace a las 3 de la tarde, hora de Ese puede estar bueno. Argentina. Ese puede estar bueno. Especialmente el Aston Villa, quiero también remarcarlo. Sí, El feo arranque del Aston Villa. Muy feo. muy mal. La verdad, también otro equipo que quizás no ha estado bastante callado en el mercado de pases, también por cuestiones de fair play financiero. Quizás no han Sí. podido tampoco vender los jugadores que les hubiera gustado vender y por lo tanto no han traído prácticamente a nadie. Y encima, las cosas que está haciendo Emery con lo que tiene a disposición, esto de subir a Tielemans prácticamente para jugar de 10. Amadou Onana no me parece un futbolista tampoco demasiado completo para el rol que le quiere dar Emery. Esto de que tenga que jugar con McGinn de extremo derecho, me parece un buen futbolista McGinn, pero Es muy bueno, no, Máquina. A mí me gusta mucho ese no futbolista. está cómodo de todos modos en ese No, no. puesto. La verdad, feo arranque de Aston Villa. Vamos a ver cómo sigue. Se siente como Pero que perdieron el mojo, ¿no? Perdieron como esa cosita extra que tenían en la temporada anterior, que los hacía los underdog, los que venían a hacer historia. de hecho fueron cuartos finalistas de Sí, Champions sí, el año obvio, pasado. obvio, obvio. Así que, así que bueno, vamos a ver si lo puede revertir, pero en estos primeros partidos, obviamente, sí, siempre es muy temprano para sacar conclusiones, pero
pero la veo difícil. Encima después, la manera en que regalan los goles los propios defensores también del Aston Villa, que bueno, ya un poco es lo que vimos todo el año pasado, pero de nuevo, uf, difícil. Totalmente. Un partido más para mencionar, el mismo domingo a las 10 de la mañana, Brighton, Manchester City. Interesante antes del gran partido Sí. de Liverpool Otro arranque y flojo el del Arsenal. Brighton. También un equipo También. que me parece que también perdió un poco de gracia, si querés. Sí. No mencionamos, cuando hablamos del Liverpool, también la falta de McAllister, ¿no? También en Mm. esa idea que decías acerca de nada, del mediocampo y tal. Pero bueno, Sí, no, un jugador que quizás te da un poco más de aire y no tener que estar, viste, palo a palo y palo todo el tiempo. uno imagina que va a ser su debut ese en Arsenal en el partido del domingo. Absolutamente, especialmente a las bajas. ¿Cómo armarías ese frente de ataque ya sin Saka? Ya sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que no va a estar Saka, que no va a estar Odegaard, no va a estar Havertz, con lo cual, y especialmente hay algo interesante también, que es que Arne Slot, después del triunfo del Liverpool, se quejó mucho de que era un partido lleno de acciones de pelota parada, lleno de laterales, lleno de corners, Está abriendo el paraguas, ¿no? apenas se parecía al fútbol. Sí, Y sí. yo creo que eso Arteta lo puede usar muy a su favor, Claro. con lo cual yo creo que va a ir con un mediocampo de Subimendi, Merino y Merino. Rice, Ok, Merino y Rice, perfecto. y con un ataque de Noni Madueque por derecha, Víctor Gyökeres de 9 y ese por izquierda. Ese por izquierda, ok. Que no sería su lugar. Vos decís que puede jugar cómodo por... Bueno, de hecho, cuando llega el Crystal Palace de Roy Hodgson, jugaba ahí. El cambio de esquema se hace cuando Glasner llega, pone ese 3-4-3 tradicional que siempre juega, y ahí ese pasa de ser de un extremo puro a una especie de a acercarse un poco más al medio. Ahí es cuando ya demuestra un nivel superlativo ese, pero no es un puesto que sea totalmente desconocido para él. Y además yo creo que si juega Calafiori, que es yo creo que un lateral clásico, en el sentido de ser el Mm, lateral, viste, que va al fondo, sí, sí. que va mucho al ataque, que se Con mete y todo proyección. proyección, yo creo que eso también le puede permitir a ese jugar un poco más en el medio espacio, ¿viste? De la izquierda para adentro. Bueno, se nos viene un partidazo este domingo, como decíamos, 12:30. Pasemos del fútbol a algo espantoso que sucedió en la semana y que tenemos que al menos, no sé, reflexionar Para sobre un lo que toquecito, sucedió. Sí. nos olvidamos hablar del Chelsea. El Chelsea, totalmente. El Chelsea que también mostró bastantes cosas positivas dentro de Sí, lo que es su juego y dentro de lo que fueron los futbolistas que se incorporaron, ¿no? sí, sí. De nuevo, había un poco lo que habíamos visto quizás en el Mundial de Clubes a partir de la incorporación, por ejemplo, de Joao Pedro, un jugadorazo en ataque, Muy bueno. jugadorazo. De Liam Delap, que también le da una referencia que me parece que con Nico Jackson un poco faltaba. Me De encanta hecho, del app, no creo que todavía haya llegado a su techo en lo que es Chelsea, ¿no? Me parece que todavía no coincido. demostró mucho, pero es un No. jugador que ¿Cuántos me partidos habrá encanta. jugado? ¿Cinco, seis? O Claro. sea, tampoco. Y con el otro que me quedé muy sorprendido, que encima tuvo que entrar en una situación difícil, reemplazando a Cole Palmer lesionado de último momento, fue Estebao. Esteban, es Que verdad. Gambeteador, ¿eh? muy gambeteador, muy picante, muy peligroso. Sumó una asistencia a partir de una jugada que se inventó él, que terminó con gol de Enzo, en la paliza del West Ham. West Ham, otro equipo que arrancó horrible. 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 Realmente Problemas. tenías hinchas yéndose de la cancha a los 30 minutos del partido. Terribles, esas imágenes son terribles. Lamentablemente esto, muy inglés. Muy inglés, Eh, totalmente. Sí, no, bueno, Chelsea ganó un partido y empató otro, ¿no? Tiene 4 puntos. No llegó sí, a la punta en estas dos sí, primeras fechas. parece el primer partido contra Crystal Palace. Me dio la sensación de que quizás todavía estaban un poco cansados.
a partir de todo lo que fue, viste, jugar tantas competiciones la temporada pasada, terminaron ganando la Conference League, después jugaron el Mundial de Clubes, también lo ganaron, pero son muchos partidos encima, no han tenido poco tiempo para hacer pretemporada, para descansar, Y fueron partidos intensos los del Mundial sí, y a un calor intenso además, muy, muy, también. y no debe ser fácil también enfrentar eso. El Crystal Palace, como bien sabemos, es un equipo extremadamente chivo, que lo podría haber ganado si no se hubiera anulado ese gol de tiro libre de ese, por una regla que, ¿sabes qué? Me da la sensación de que ese tipo de cosas que si vos vas al pie de la letra está bien anulado, pero es ese tipo de cosas que antes no se cobraban y que para mí la Premier League debe haber como bajado línea para decir, bueno, muchachos, empecemos a cobrar esto. Nadie Igual que entendió por qué no fue gol, ¿no? sí, es una regla que dice que si hay una barrera de mínimo tres futbolistas, un jugador rival tiene que estar a un mínimo de 10 metros, una cosa así, de Claro. ellos. Que vos en realidad vos ves los partidos, es una regla que nunca se cumple. Siempre está el pasito pícaro. Sí, siempre está el que se mete en el medio de la barrera. O Claro. mismo, no sé, ves por ejemplo los goles, los dos goles de Declan Rice contra el Real Madrid, y son así. Alguien que Mm. tipo hace como de pantalla. Sí, Pero yo creo cortina, que ¿no? al igual que la Premier League el año pasado quiso implementar esto de sacar tarjetas amarillas para los jugadores que demoran el juego de las maneras más minuciosas posibles. A mí me pareció que ese gol anulado iba por ese camino. Después veremos si realmente siguen Es un castigando. poquito antifútbol, o diría antiespectáculo, ¿no? A mí me parece una boludez, no te Ahí voy a está. mentir. Ahí está. Por eso además, porque cuántas veces, lo mismo ahora con la regla de los otros 8 segundos, que ahora se aplica, pero que antes tenías arqueros que podían estar 20 segundos con la pelota entre las manos y no la soltaban. No, yo creo que responde un poco a eso, a este tipo de reglas que a veces en el fútbol normalmente no se cumplen y que de la nada, ya sea la Premier League o el cuerpo arbitral o viste la IFAB, que son los que hacen las reglas del fútbol, quieren un Sí. día, un día deciden, che, esto no se cumple, hay que hacerlo cumplir un poco más, como decía, la regla de 8 segundos, Mm. que antes existía, era de 6, pero vos después ibas a los partidos y los arqueros podían tener 20 segundos con la pelota entre las manos. Veo que están La como exagerando también los arqueros esto, ¿no? De estirar la posesión de la pelota, ya sea en la mano o en los pies, hasta el último segundo. Pero eso siempre estuvo. Eso siempre estuvo. Y de hecho, a medida que los jugadores los hacen hacer jugar cada vez más, por esto, viste, de querer recuperar la mayor cantidad posible de tiempo con lo que suban después de que se cumplen los 45, Sí. eh, es también un poco para respirar, viste, porque ya estás corriendo durante tanto tiempo y necesitan un poco, viste, frenar. A mí me gustaría que cambien la regla del pase atrás, defensor, con la cabeza, que fuese igual que con el pie. Es decir, que el arquero no pueda agarrarla con la mano. O sea que de ninguna manera un futbolista pueda pasarle la pelota al arquero. No, exacto. Que siempre esté en juego, con los Interesante, pies. Me parece que interesante. eso, nada, generaría un poquito más de picante, ¿no? Este famoso pase, por ejemplo, que siempre se hace viral cada tanto, el del Cuti Romero con el muslo, vos también lo castigarías. Totalmente, claro, sí, sí. O sea, no Interesante. podés pasársela al arquero y que el arquero elimine, o sea, detenga el juego agarrándola con la mano. Que es una facilidad, obviamente, ¿no? Y sí, Eh, pero también hay algo también de maña y eso. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía la regla esta del tiro libre, yo creo que, a ver, a veces la Premier tiene esta tara de decir, bueno, che, esto no se cumple, pongámoslo, hagamos que se cumpla. Pasó algo parecido con esto de las amarillas por demorar. mm, Que de hecho fue víctima varias veces de sí, eso. sí, sí. No se explicó más. Eso es lo que me pasa, que por ahí vieron que pasaba esto que vos decís, que atentaba un poco contra el espectáculo, que los partidos o se rompían o habían menos goles como consecuencia de eso, y Igual después me, dejaron de... pero me Y ya parece que es inteligente que exista esa flexibilidad a la hora de armar esos comités que vean
che, esto no está funcionando. Más allá que, que estemos aplicando una regla que existe, tratemos de ser un poquito más flexibles pensando en el espectáculo, porque si algo piensa la asociación, la federación, es en el espectáculo. Está bien, yo lo entiendo. El problema es que estás usando partidos competitivos de liga como conejillos de indias. Estás Totalmente. haciendo las Sí. pruebas, no estás haciendo las pruebas Alguien se va a ver, en un torneo sub claro. 15 de un país ignoto. Lo estás haciendo en la liga con más ojos viéndola en el planeta. Sí, y Le estás además que es haciendo. verdad que tiene que haber cierta consistencia, ¿no? Que si algo, Claro. Por en un eso digo. campeonato se penó algo, después que no deje de penarse, bueno, es raro. Tal cual, tal cual. A eso voy. Vamos a ver si después a lo largo de la temporada siguen castigando los tiros libres, donde la distancia entre el jugador rival y la barrera no sea de 10 metros. Y bueno, hablando de castigos, de sanciones, lo que estábamos hablando hace un rato, una reflexión sobre lo que sucedió en Independiente, Universidad de Chile, Copa Sudamericana. Sé que tal vez la tendencia es señalar culpables, ¿no? Que siempre es lo más fácil, lo más rápido, sea puntualmente lo que es la organización, la Conmebol, o lo cultural, lo educativo, nuestra relación disfuncional que tenemos con el fútbol. Uy, No los sé. latinos, la violencia, uy, qué violentos que son, Exacto, etcétera. no sé si viste Homo Argentum, la película. Hay No la vi. hay un segmento donde Franchella hace de un relator que está en Qatar a punto de gritar el gol de Montiel, ¿no? Se viene el penal de Montiel y grita el gol y se ahoga y muere. Ese es el segmento de la película. Y la idea me pareció en la película es generar esta cosa de lo importante que es para la gente el mundial, que a tal punto te puedes morir por gritar un gol. Y también en el contexto se da, lo que muestra la película, eh, que esta persona a nadie le ayuda. Es decir, toda la gente que lo rodea ve cómo esta persona se muere porque es más importante el mundial, ¿no? Entonces, esa relación de cómo vivimos el fútbol, cómo si vale la pena replantearse estos niveles de pasión que hacen que el mundial sea la vida, el escudo de un club sea prácticamente una bandera a defender en una guerra ficticia como pasó en Avellaneda el otro día. No sé, no tengo respuestas, pero bueno, es una reflexión abierta. No sé cómo vos lo viste, este espanto. Sí, no sé, a ver. Después en otro momento hablaremos de. No, no la vi aún Boamo Argentum, pero por lo que me estás contando y por también un par de cosas que han salido sobre los propios directores y Franchella, otro día podemos hablar de Boamo Argentum. Totalmente. Pero. Y de esta escena puntual. Pero ya yendo un poco a lo que pasó el miércoles pasado. Yo creo que el principal tema, el principal conflicto que en realidad está en el centro de todo es el cúmulo de una cosa tras de la otra que no se hizo, de la inacción por parte Mm. de las autoridades que en un principio su objetivo es defender o proteger a los hinchas que van a la cancha y que quieren precisamente pasarla bien para ir a la cancha y no sentir temor. ¿Autoridades te referís a Conmebol? No, o sea, todo tipo. Yendo desde el primer momento, fíjate que entre los detenidos, de los hinchas de la U de Chile que fueron detenidos, había gente que en Chile tienen derecho de admisión y aún así han Mm. permitido viajar acá. Ahí ya empezamos a decir, bueno, che, mínimamente un Ahí, claro, trabajo de un error por parte de Conmebol que tiene que chequear eso, ¿no? o Conmebol o el Ministerio de Seguridad para que no puedan entrar al país, ese tipo de cosas. Ahí Eso juegan se habla. ambos. Nación, creo que para entrar al país es nación. Y a Sí, la vez el partido fue en provincia de Buenos Aires, que sería, bueno, gobierno provincial. o bien el propio Independiente, que supuestamente la Conmebol expresó algo de, según viste, aparecieron también los informes previos, que la Conmebol incluso había mostrado algo de preocupación por la cercanía que tenía la tribuna donde estaban los hinchas visitantes con los locales, que estaba una justo encima de la otra,
Mm. y que les preguntaron si no podían poner más seguridad y la respuesta de Independiente fue que no, porque todas las localidades estaban vendidas. Y si vos vas a cualquier partido de con dos hinchadas, inclusive los que en este fútbol argentino han vuelto, lo que pasó, por ejemplo, yo estuve de hecho en la cancha en Lanús Rosario Central, que fue el primer partido con visitantes en Buenos Aires en más de una década, Sí, vos veías que había un cordón policial rodeando toda la zona donde estaba repleto de hinchas de rosarinos o de Rosario Central. Había un pulmón, un espacio bastante amplio de asientos separado, libres, ¿no? Como separado por claro, policías. se para y además había una reja, había un alambrado que para evitar precisamente que los hinchas de Rosario Central arrojen cosas o sí, o que los hinchas que estaban en las tribunas que estaban a la izquierda sería, a la derecha quiero decir, de donde estaban los de Central, desde el punto de vista de los de Central, no les pasara nada. Igual te Ahora, digo algo al margen. Opinión impopular. No estamos sí. preparados para los visitantes todavía. Pero Fer, Yo no en ese sé, partido no pasó nada. va a pasar algo y vamos a volver a foja cero, se Estamos va a hablando de volver un a segundo que no haya. partido donde los hinchas de Rosario Central están yendo a casi todas las canchas de fútbol argentino, porque han podido jugar con visitantes. También tuvimos un Platense San Lorenzo, Platense que está a, ¿qué te digo?, 200 metros de la capital federal. Sí, O sea, técnicamente sigue siendo provincia, pero está a 200 metros de la capital federal. En un partido con San Lorenzo, hubo dos hinchadas y lo único que hubo fue chicanas y puteadas, lo típico, y lo que nosotros, viste, nos reímos sí, con el sí. folclore. No pasó Folclore. absolutamente nada. Lo que quiero decir es que si se hacen bien las cosas y si se cumplen los protocolos que demuestran que funcionan, puede haber fútbol de visitante Se entre los puede, vos equipos. decís que se puede, que no es una cuestión Es cultural. que el Está bien. problema para mí no es una cuestión cultural. El problema es que vos, no, o sea, tanto Independiente como los organismos estatales, tanto el Estado provincial como el Estado nacional, no cumplieron con su deber, con alejar precisamente a los que no pueden entrar a la cancha de Chile, de entrar a la cancha de la Argentina, de cachearlos, porque incluso muchos de ellos entraron con navajas y cuchillos, pero cuando vos caes con un cenicero o una botella de agua a la cancha te la sacan. Sí, eh, y el hecho de que no había tampoco había nadie de seguridad privada dentro de la cancha, con lo cual la gente a la que estaba siendo atacada por los hinchas visitantes tuvo que recurrir a algo horrible, que es pedir que intervenga la barra, y la barra, mierda que intervino la barra, que no fue defensa propia eso, fueron ya rituales de humillación, fue violencia tumbera, sí, fue sí. horrible. Horrible. Eh, yo creo que el denominador común de todas estas imágenes es la falta de acción, es la falta de seguridad, es la sensación de que el hincha estaba totalmente abandonado. Está Es bien, pero inacción. vos estás circunscribiendo todo a el estadio y yo te recuerdo, pero obviamente lo sabes, No, que no es solo el estadio. muchos de los casos antes de que se decidiera que no haya visitantes, sucedían en las inmediaciones al estadio, violencia entre barras que chocaban y que para mí eso también es parte de lo que es unir a dos hinchadas que confluyen en un estadio. Porque lo que pasa afuera también es parte de todo del mundo del fútbol, digamos. Y, pero también, o sea, primero que nada, yo creo que yo creo haber leído también en no tengo el número acá enfrente mío, pero creo haber leído que hubo más muertos a partir de la prohibición de los hechos visitantes que antes, que no sé cuántos años anteriores. Primero. Segundo, yo también me parece que hay otra cuestión, que creo que un poco lo hablamos en este mismo podcast, que es que a partir de estos 12 años que han pasado desde que en Capital Federal y Gran Buenos Aires no hay hinchas visitantes, se ha impuesto otra cuestión que no es la de seguridad, sino una cuestión económica, que es que los grandes o bien los equipos más convocantes del país se han Mm. dado cuenta que podían vender todas sus localidades y que esas localidades iban a estar llenas, pase lo que pase, con lo cual sintieron que ya no necesitan los hinchas visitantes y que no solo no los necesitan, sino que hasta les parece más caros. Por ejemplo, ceder una cierta cantidad de entradas, ya sea para pulmón
o para hinchas visitantes, pagar un operativo de seguridad que todo el mundo Claro, dice que son caros, sí, sí. etcétera. Y ya, por ejemplo, o sea, lo que también expuso esto que ahora se permitan hinchas visitantes en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y en capital, son los clubes que han decidido no tenerlos por una decisión económica. Eh, y ahí me parece que pasa por ahí la cuestión de que más allá de que se pueda o no se pueda, si no se quiere, si no hay una voluntad de hacer partidos con hinchas visitantes, si no hay una voluntad de hacer un operativo policial como la gente, si no hay una voluntad de asegurarse que los hinchas que vayan a la cancha salgan de la cancha sin temer por su vida, Bueno, si justamente a eso voy. Acaba de decir un hincha que teme por su vida. Vos sos hincha de un equipo convocante, cualquiera sea. ¿No te sentís más seguro yendo al estadio de tu club sabiendo que solamente va a haber hinchas de Independiente, de River, de Atlanta, de Chacarita? yo fui a una cancha con hinchas visitantes este año. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, a ver, un poco porque los hinchas visitantes que fueron no eran tantos. Y segundo, porque en ese momento se tomaron las medidas de lo que te digo, el cordón policial, el alambrado, Está el bien, pero pulmón, no me respondiste etcétera. la pregunta. Yo te pregunté si no te sentís un poco más seguro yendo a un estadio donde sabés que todos son del mismo club. No siempre. Ok. A veces depende de la situación puntual de cada club. Por ejemplo, han habido episodios Sí, sí. sin visitantes, muchos de hecho, donde Barras que tuvimos se pelean internamente, ¿no? enfrentamientos, Internas de la barra. enfrentamientos feos de internas de la barra, enfrentamientos feos cuando se interviene la policía. De hecho, por ejemplo, hace 3 años estuvo ese famoso Gimnasia Boca que terminó con un muerto por el enfrentamiento entre la policía y la hinchada de Rosario Central, perdón, de Gimnasia. Ujú. Estaba ese hincha que supuestamente al principio habían dicho que era un infiltrado, pero que fiel no lo era, en un Belgrano Talleres, que lo tiraron desde varios metros de altura y lo mataron. Sí, Eh, Hay casos, proliferan casos, bueno, mismo lo que pasó hace un par de años con Independiente, cuando los hinchas se querían manifestar en contra de la dirigencia por ciertas decisiones que se toman, y después salía la policía a reventarlos a palos, o salía la barra a intentar silenciarlos. Hay otras cuestiones, me parece, que pasan, no necesariamente pasan cuando hay dos hinchadas, pero que el hecho para mí de que haya dos hinchadas significa que las autoridades, ya sea dentro de los clubes como de seguridad, o sea, tienen la necesidad de parar un poco más la oreja, de estar un poco más atentos, porque saben que lo que pase es responsabilidad suya. está Y me bien. parece que eso es lo que terminó pasando. Quizás la decisión de no, de ¿cómo se dice? No reparar en gastos en cuanto a seguridad responde a una cuestión de querer ahorrarse unos pesos acá y allá las localidades que se vendan o por el hecho de no gastar lo suficiente en seguridad, pero la realidad es que encima con el tema este de la reincidencia que tienen los hinchas de la U de Chile, el hecho de que viajaron al país, gente que tiene orden de captura y que incluso después de salir terminaron haciendo quilombo por Avellaneda y por Lanús, donde Sí, decían que eh, le recomendaban a la gente no salir con ropa de independiente porque le podían ser sujetos a violencia de esta gente. sí, sí. eh, Qué sé yo. No, es un tema que no tiene fin, no tiene solución aparentemente y es muy difícil posicionarse, ¿no? Porque, como decís, hay muchas aristas y bueno, esperemos que esto no vuelva a ocurrir y veremos cómo se desarrolla esta cuestión de los visitantes y los locales y la violencia y tal, que también se vio en partidos donde argentinos viajan al exterior, pero bueno, un tema interminable. Claro. Brasil, cada vez que hablamos de un equipo que viaja a Brasil y la Claro. pasó. Pero bueno, Vayamos a nuestro recreo musical de todos los episodios, algo mucho más divertido, algo mucho más lindo. sí. Estuviste viendo a Thundercat, un artista que conozco de nombre solamente como colaborador de otros grandes artistas como Gorillaz, como Kendrick. Creo que colaboró con Justice también. Si Con no recuerdo, Justin, en el último con disco Tame puede ser. Impala, con Tame Impala también.
De hecho, el tema que hace con Tame Impala cerró su show el otro día. Un tema llamado No More. Cómo estuvo el show? Tremendo. La verdad que es Ah, o sea, mira. es en cuanto a, ¿cómo se dice? En cuanto a lo que es la presentación, es simplemente un tipo, un bajista, un tecladista y un baterista increíble. Realmente Thundercat es primero principal eso, un bajista. Eso es lo que lo trae. Tiene tiene una muy buena voz. De hecho, contribuye no solamente con su ojo, sino también con algunas voces, con coros, también en estos temas de Kendrick que vos decís. Creo que el que más se nota me parece su colaboración, que es increíble, que es Wesley's Theory. Mm, Es un tema increíble lo que suena. Pero bueno, también tiene temas muy conocidos de su parte. Creo que el más conocido de todos, seguramente si lo buscas y lo escuchás, es Them Changes, sí. que tiene un De arranque. Pip a Butterfly, ¿no? No, 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 ese es de Thundercat, ese es de Thundercat solista. Ah, ok. Pero sí, o sea, es un talento increíble en el bajo, no solamente, y además muy versátil, te digo. Tiene como cosas como medio drum and bass, y cosas como mucho más, viste, tranqui, mucho más tirando hacia el R&B, hacia el soul. Es realmente esa versatilidad y esa variedad de recursos de un bajista, Claro. eh, me Porque uno parecen. cuando piensa en ir a ver a un bajista dice, bueno, va a ser algo un poco repetitivo, no sé cuánto, justamente, No, cuánta versatilidad va a tener un bajista. Y sin embargo estás diciendo que justamente no, esa es parte de la gracia, ¿no? El no, funk, me se imagino. mandaban unos solos espectaculares. El baterista, tengo que decir que también era increíble, increíble cómo combinaban los dos. Lo que sí me pareció, lamentablemente, y esto me parece que ya se ha vuelto una especie de costumbre. No me gustó en absoluto el lugar. Ya son varias veces que he ido al Complejo C, que está ahí a la vuelta del Movistar Arena, ahí de Chacarita. Y realmente Qué tiene de negativo? es una especie de depósito, realmente. Es como un Un depósito, se galpón, escucha decís. un galpón, se escucha muy feo, Ah, muy feo. la acústica. La acústica es muy, muy floja, muy floja. Tiene unas columnas además en el medio que tenés que elegir muy bien dónde ir porque si no te puede imposibilitar la visual también. Y la verdad que para alguien como Thundercat, que bueno, precisamente tiene esa paleta de sonido tan particular, a veces se hacía medio difícil y la verdad que es medio un despropósito. Era más para Eh, un teatro, ¿no? Imagino tipo el teatro ópera. no sé si Ahí- para tanto, no sé si para tanto, pero un lugar que se escuche bien, no sé. eh, Por ahí también tiene que ver con la cantidad de la ocupación que tiene, no sé. Un Obras hubiera sido bueno, en Obras se escucha bien, por ejemplo. Pero quizás, no sé, por ahí el tema claro. de la ocurrencia, no sé cómo ir a Obras, pero bueno. Igual parece que todos los artistas que están viniendo están llenando, ¿no? Este, Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, yo, por ejemplo, estoy muy, muy emocionado con la llegada de Kendrick Lamar al Monumental, bueno. algo que jamás hubiera imaginado que podría pasar. Te va a Y no sorprender cuando vamos lo a hacer. veas completamente repleto y sold out para un ¿Lo artista vamos a que ver repleto y sold out? yo creo que sí. Yo creo que sí. No, Mirá, ojalá, yo tengo mis dudas, pero ojalá. es un artista que viene en su pico. Es ahora o nunca. Es verdad, En cinco eso es años, cierto, eso es cierto, pero es que qué sé yo, pasa que el público argentino con el hip hop es medio extraño. O sea, ya había sido todo un mito lo del año pasado de Travis Scott en el Movistar Arena, eh, que lo llenó. Movistar Arena son 15.000 personas, el Monumental son 60, 70. Es un sí. salto muy grande. Pero yo creo Eh, que hay dos elementos. Uno es esto de la relevancia que tiene el artista. También sí, está la cuestión del FOMO, ¿no? Es el lugar para estar. Y me parece que hay un montón de chicos que dicen, tengo que estar porque hay que estar, este, ya sabes, algo que tiene que ver con la sí, moda, con un montón de eso cosas. lo puedo ver con artistas mucho más globales que Kendrick Lamar, como Bad Bunny, por ejemplo, Sí, totalmente. como Coldplay. Pero hay un eh, público más Pero cool que Kendrick Lamar, ese.
Kendrick Lamar, tan global se ha vuelto Kendrick Lamar. O sea, sí, por supuesto, lo que pasó el año pasado fue increíble desde su punto de vista, pero El Super para Bowl, generar o sea, Buenos Aires, en un público tan rockero como el nuestro, yo- con tan poca historia de hip hop, creo que el único artista de hip hop que llenó un estadio de ese tamaño es Duki. Y es Duki, o sea, es sí, sí, local. sí, Mucho de sí. eso. Pero si Eh, pensás en, hay artistas que han tenido éxito acá, como Cypress Hill, también tiene una pata rockera, pero sí, bueno, Beastie Boys en su También es pata momento, hiper rockera. claro, pero digo, no, además hay una generación que creció con el hip hop, ¿eh? Nosotros, no, no diría vos, yo soy una generación que nació con el rock y con el metal. Este, me parece que hay pibes jóvenes que desconocen el rock como tal. No, o sea, qué sé yo. Yo igual hablo más así como generacional, no generacional, sino a nivel país. Vos, es lo que yo te digo, vos por ejemplo ves el line-up de Lollapalooza todos los años y todos los años tienen que meter Meten mínimamente un rockero, sí. una banda de guitarra porque si no, no pueden hacer un festival exclusivamente de artistas pop y artistas hip hop. No les da. Necesitan meter a alguien rockero porque el público argentino es así. No está dispuesto a Pero sabés largar. que también esos festivales son una especie de cachemol, ¿no? Te quiero tener a todos los públicos, al pibito, al viejardo, a todos un poco ahí. Pero bueno, no sé, vamos a ver, yo creo que mi apuesta es que lo va a llenar, si no es completo, casi. Ojalá, te digo, si no, sería todo un hito si lo hacen. Todo un hito. Y encima sea quizás el mejor exponente del hip hop a nivel mundial, más aún. Hablando de relevancia, vamos a algo que es completamente irrelevante vía Cradle of Filth en Groove, una banda que son de un lugar que se llama Suffolk, Ajá, que está en Ipswich, ¿no? Son de ahí. claro. Que es la rivalidad es con el Norwich, que es de Norfolk. Claro. Y bueno, vinieron a presentar su nuevo disco que se llama El Grito de las Valcarías. Ajá. Y vaya si grita este muchacho, ¿no? El cantante Dani. Unos agudos como nadie, unos falsetos que realmente son de castrati prácticamente, pero también toda esta cosa gutural que tiene este género, que es el black metal. Un género complicado para recomendar, creo que es Imagínate ir a recomendarle a la gente una banda que se llama Cuna de Suciedad. cuna de totalmente, muy buen nombre. Pero sí, no, es complicado porque bueno, yo siempre digo que hay una curva de acostumbramiento en el metal. Sí. Once a metalero, always a metalero. Yo de muy chico Sí. escuché metal, entonces para mí es como nada, pero es verdad que recomendar este tipo de bandas, más allá que paradójicamente a esta banda se le llama de los vendidos, de los que ya no hacen black metal, están más cercanos hoy a un metal gótico. El lugar estaba a reventar. Inclusive hablé con el organizador y me dijo que quedaban 100 entradas y se vendieron en el momento. ¿Mm? Así que uno piensa que, bueno, un show de este estilo, ¿no? Como digo, un género complicado, una banda que no es relevante para No, igual nada. el metalero es muy fiel. Totalmente, Es muy fiel. Es medio gatekeeper también, pero es muy totalmente. fiel. Sí, sí, sí. Y muy sectario, pero es muy fiel. Y además es muy de comprar el disco, comprar la remera. Se vendieron todas las remeras que estaban muy baratas para hacer remeras de shows. Rotivo. Sí, totalmente. Pero bueno, el show es, ya sabes, es un poco de vestuario, mucho de maquillaje. Por ahí pasa el disfrute. Es como ir al teatro ver a Cradle of Filth si le sumás una música que en un primer momento sonó mal y después se acomodó un poco el sonido. Pero es una banda que de muy buena grabación. Es decir, los discos suenan muy bien, son prolijos, no son tan extremos, cada vez son menos extremos. Y nada, es siempre una linda experiencia ver a unos tipos ahí de 40 años disfrazados, gritando a lo loco, y un público completamente enardecido. Así que siempre es, nada, divertido.
ese tipo de shows, como una experiencia inclusive te diría para alguien que no le gusta el género, vivir eso una vez, aunque sea con tapones, ¿no? Porque realmente el sonido te destroza ahí en Groove, en la Avenida Santa Fe. Sí, sí, Pero sí, sí. bueno, esa fue nuestra experiencia en cuanto a lo que es nuestro recreo musical. Pasamos por el... Perdón, quiero agregar una cosa que es que, bueno, Sí. este domingo yo lamentablemente tuve que laburar y por lo tanto no pude ir, pero hubo una fecha, estuvo muy buena de música nacional que se llama Alerta Rock, Mm. que realmente me hubiera encantado ir, que está precisamente la banda de la que hablé en el último podcast, que es Unli, Sonle, los escuché, sí. Sin tocar. Estaba también Mujer Zebra, por ejemplo. Está Nena Genix, que es una gran banda nacional. Había muy buena. Hay una carta, si querés, muy, muy buena en cuanto a bandas así medio emergentes, pero que ya están al borde, me parece, de llegar al mainstream, pero que están todavía ahí dando vueltas. Hacen Me esta hubiera- especie de modelo de negocios que hacían las bandas punks, ¿no? Esto de unirse en fechas para que convocar todo tipo de públicos, ¿no? Y que es beneficioso para darse a conocer. Me parece que eso está bueno. Sí, sí, sí. La verdad que encima que se juntaran estas tres bandas que, bueno, y también había una que se llama Warren, que tiene bastante buena letra también, que se junta esta gente, viste, de muy buena música, muy buena calidad, realmente en un solo lugar, en un solo día, la verdad que habría sido genial estar, por cuestiones de laburo, lamentablemente no pude, pero lo digo para que las tengan en cuenta, Mujer Zebra, Nena Genix, Sunlit, muy buena banda realmente. Sole la escuché, lo que prometí que iba a hacer, porque no los Mm. conocía, y efectivamente es como los describiste, ¿no? Es un rayo de sol Sí, que te mejora el día. Me imaginaba yo, una especie de... Mi lugar favorito del mundo es el Central Park, ¿no? Entonces me imaginé por ahí caminando por el Central Park en New York y escuchando a Sunlit y olvidándote de todos los problemas de tu vida, así de una. qué bueno que haya podido generar esa sensación también. Hasta aquí un nuevo episodio de Meta Gol. Nos encontramos cuando la pelota vuelva a rodar, veremos cuándo. Seguramente con más opiniones, con más música y esperemos sin violencia. Soy Fer Casals. Y yo, Santiago Bausa. Chau, chau.